Nuestros recursos. Nuestra fauna. Nuestra flora. Nuestra huella sobre la tierra. Nuestra huella sobre la tierra. Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS. Conservando los recursos naturales y teniendo un equilibrio con el medio ambiente, dejamos nuestra huella sobre la tierra. Este es el programa institucional de la Corporación Autónoma Regional de Santander y en la siguiente media hora abordaremos los siguientes temas. Veda total y absoluta por tiempo indefinido ordenó la CAS para el aprovechamiento de los árboles abarco, caoba, comino crespo y yumbé con el fin de evitar su extinción. Provincias de Santander participan en el Gran Diálogo Nacional sobre el Agua que busca diagnosticar este recurso en uno de los países con mayor oferta hídrica del mundo. Más del 50% de esta disponibilidad no se puede usar por afectaciones fuertes a la calidad de sus aguas. El problema ha sido la deforestación por el monocultivo. Uno de los factores importantes que generan un conflicto en Colombia y actualmente en el planeta es el agua. Específicamente aquí en Santander, por ejemplo, uno que está muy magnificado ya como el del páramo de Santurbán. Que se divulgue el problema de la sequía y que entonces se enfrente a través de un cambio de mentalidad y de actitud. A su etapa final llegó el estudio de formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Sogamoso. 19 especies nuevas de peces fueron identificadas en su corriente. Universidad Nacional, la CAS y comunidades de las provincias de Santander analizaron impactos del cambio climático en el departamento. Para Santander se tiene aumento de temperaturas en más de 1 grado centígrado. La transformación de los ecosistemas contribuye con ese calentamiento global. 4 especies forestales están a punto de desaparecer en el suelo santandereano por la sobreexplotación como materia prima maderera. Para evitar su extinción, la CAS declaró la veda absoluta para el aprovechamiento de estos árboles en 74 municipios del departamento. El director general de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, Héctor Murillo, estableció la veda total y absoluta por tiempo indefinido para el aprovechamiento de los árboles abarco, caoba, comino crespo y yumbé, con el fin de evitar su extinción. ¿Por qué estas 4 especies básicamente se están vedando en el área de jurisdicción? En primer lugar, porque son las 4 especies que se encuentran en peligro crítico de acuerdo a la UICN y de acuerdo al estudio realizado por la Corporación Autónoma Regional de Santander y el Departamento de Santander en el año inmediatamente anterior. Peligro crítico es el grado más alto de amenaza de una especie, de acuerdo con la clasificación de la UICN. Deseamos conservar la poca o la limitada base genética que existe de estas especies. Entonces básicamente por eso se realizó la veda de ellas. La veda para la explotación del abarco, caoba, comino crespo y yumbé que adoptó la CAS ya está en vigencia en los 74 municipios del territorio de esta autoridad ambiental, es decir, el 85% de Santander. Básicamente estamos buscando que se conserven los pocos árboles que existen de estas especies y que adicionalmente establezcamos unas estrategias para incrementar la cantidad de individuos pertenecientes a estas especies. Todos los aprovechamientos forestales que hayan sido autorizados o que se encuentren en trámite en relación con estas especies quedan suspendidos en esta jurisdicción. Básicamente son especies utilizadas para la construcción, para la elaboración de carrocerías para camiones, para la elaboración de chapas y contrachapas, para pisos. Son especies que realmente en este momento son muy demandadas a nivel nacional y a nivel internacional. Quien persista en la tala de los árboles en veda podrán ser sancionados con multas diarias de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Como lo muestra el Plan de Ordenación Forestal, son especies que escasamente se encuentran 1 o 2 individuos por unidad de ordenación forestal estudiada por la corporación. Con la adopción del Plan General de Ordenación Forestal en el área de jurisdicción de la CAS, la Corporación Autónoma Regional de Santander asumió la responsabilidad de ampliar la cobertura vegetal del abarco, el caoba, el comino crespo y el yumbé, que han sido sobreexplotados
porque son considerados como una madera fina. En el territorio de la CAS ya son 5 las especies forestales cuya explotación está prohibida, junto con el roble blanco o Quercus humboldti, árbol que se encuentra en el Distrito Regional de Manejo Integrado Guantíbala, Rusia, y en la provincia de García Rovira. Sin cobertura vegetal se pone en riesgo el abastecimiento del agua en el planeta. Y sin agua no es posible la vida humana, de las plantas y de los animales. Para darle un manejo racional e integral a este recurso de Colombia, el Gobierno Nacional adelanta la concertación de una política pública del agua que incluyó las provincias de Santander en este proceso. Colombia está catalogado como uno de los países con mayor oferta hídrica del mundo. Casi la mitad de la superficie total de Colombia corresponde a zona marítima y en el 1.141.000 metros cuadrados de su suelo hay 742.668 microcuencas. Pero estas cifras no son para que se nos haga agua a la boca. Colombia se encuentra en una posición muy privilegiada en el contexto mundial en materia de oferta hídrica, son 56 litros segundo por habitante, pero esta oferta está altamente contaminada hoy en Colombia. Más del 50% de esta disponibilidad no se puede usar por afectaciones fuertes a la calidad de sus aguas. Carlos Alberto Castaño Uribe es asesor de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, donde tiene bajo su responsabilidad la misión Gobernanza del Agua, como resultado de un convenio con el Departamento Nacional de Planeación y el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Fue viceministro de Medio Ambiente y es el motivador del gran diálogo nacional sobre el tema del agua. Los grandes desafíos que estamos tratando en cada uno de los talleres tienen que ver con la inundación, con la sequía, con la disponibilidad y la calidad del agua. Con su equipo de asesores, viene recogiendo las opiniones de la comunidad a lo largo y ancho de las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca sobre el tema del agua, que sirva de insumo para una política nacional del sector. Vamos a poder construir el diagnóstico desde la visión de todos los actores, no desde la visión pública y oficial de las instituciones del Estado, que ya lo conocemos. Lo que ha encontrado este equipo de la Presidencia de la República es que ha faltado un trabajo conjunto y articulado entre las instituciones públicas y privadas de Santander sobre el tema del agua y que las comunidades reclaman mayor protagonismo y participación en la toma de decisiones sobre el recurso hídrico. Tratar de disminuir la contaminación del agua, hacer un mejor uso, un buen manejo de las basuras, que nos parece para nosotros importante, y crear conciencia a través de los niños que son el futuro de este país, para que ellos pues aprendan a cuidar el medio ambiente, a protegerlo y que tengan sobre todo la cultura de sembrar árboles y de cuidar la naturaleza. Otra falencia detectada es que el cambio climático no ha logrado colarse en los planes de desarrollo de los municipios y de algunos departamentos. El problema ha sido la deforestación por el monocultivo y luego como la falta de conciencia de que el problema del agua nos concierne a todos, pero se requiere que haya una continua alimentación sobre este problema para que no se vaya olvidando, porque cuando llueve entonces se olvida de que puede haber sequía. Y como resultado de los talleres que ya se han realizado en Socorro, Bucaramanga y Barichara, también registró que en Santander, en unas zonas, el tema de todas las afectaciones generadas por la ola invernal son muy evidentes, muy manifiestas en su infraestructura, en su vida cotidiana, por excesos hídricos, por deslizamientos, mientras que en otras partes del mismo departamento encontramos déficits muy fuertes de recurso hídrico. Y hay desconocimiento de la comunidad e instituciones públicas y privadas sobre la gestión del agua. No tenemos una red, por ejemplo, informática y unas estaciones que nos permitan asegurar, prevenir, manejar adecuadamente estas variaciones tan fuertes del agua a lo largo y ancho del territorio y en un departamento tan crítico como Santander. Abundancia y escasez de agua no es el único contraste que hay en Santander, porque los funcionarios públicos que tienen relación con el recurso hídrico son apáticos a estas discusiones, mientras que la comunidad reclama más interlocución. En Socorro también se abrió esta discusión para las comunidades de las provincias Comunera y de Vélez. El ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas de Santander y del país fue señalado como una de las mayores necesidades para evitar nuevos desastres naturales y para asegurar el suministro futuro del agua.
En el debate que se dio en el auditorio del Colegio Nacional Universitario de Socorro, fueron identificados los principales problemas relacionados con el recurso agua en las provincias Comunera y de Vélez. El desabastecimiento del agua para el consumo humano, los fenómenos de remoción en masa, los conflictos de uso del suelo que tenemos en nuestras cuencas, todo el tema de saneamiento básico de los municipios. La remoción en masa y las inundaciones traen consigo otros problemas que impactan en la comunidad. Que hay desplazamientos, hacinamientos, pobreza y demasiada falta de conciencia de las comunidades a apoyar en todos los conflictos que tienen estas personas en los campos. Los asistentes consideraron que el aprovechamiento del agua está generando conflicto en el mundo y en Colombia. Específicamente en Santander, señalaron 3 grandes escenarios de confrontación: el páramo de Santurbán, el páramo de Guantío de la Rusia y la serranía de los Yariguíes. Uno de los factores importantes que generan un conflicto en Colombia y actualmente en el planeta es el agua. Específicamente aquí en Santander, por ejemplo, uno que está muy magnificado ya como el de páramo de Santurbán, otro que estamos identificando acá en la región, el de páramo de Guantío y la Rusia. Los páramos de aguas permanentes están en riesgo debido a que ya fue declarada una zona de extracción de minerales por parte de una de las multinacionales que llegaron a hacer contrataciones al país, a las cuales le fueron asignadas estas o adjudicadas estas explotaciones. La concesión de agua de la quebrada Chivirití para el municipio de Barichara es el tercer escenario de conflicto señalado por los asistentes al taller de gobernanza del agua en Socorro. El otro que estamos identificando y el cual está actualmente en proceso es de aquí, el de la cordillera de los Yariguíes, donde hay unos municipios que quieren tomar el agua de esta cordillera y los municipios que tienen injerencia en esta cordillera están precisamente también preocupados porque los otros se les van a llevar el agua pero no les están dando nada a cambio. Eso está generando un conflicto social entre esas dos comunidades y en esas dos instituciones gubernamentales. Para el asesor de la Presidencia de la República, Carlos Alberto Castaño, el ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas es una prioridad en la política pública del agua. Para nosotros este es un elemento estructurante del ordenamiento y de la administración pública. Dentro de la visión que tiene la Corporación Autónoma Regional de Santander, el eje central o la columna vertebral es el recurso hídrico. Las cuencas hidrográficas deben ser, en un país como el nuestro, con estas bondades tan maravillosas que nos da la naturaleza, el instrumento por excelencia donde se definan las diferentes modalidades de uso del suelo a partir del recurso hídrico, donde se señalen las grandes contradicciones y conflictos en el uso del territorio y donde muy buena parte de estos conflictos obedecen a las inconsistencias y a las dificultades con las diferentes formas de entender y aprovechar el recurso agua. El Gobierno Nacional aborda el tema del ordenamiento y manejo de las cuencas en varios niveles: las macrocuencas, las semimacrocuencas, las cuencas y las microcuencas. Son 6 las macrocuencas hidrográficas de Colombia: Caribe, Andina, Maravina, Pacífico, Orinoco y Amazonas. Desde allí se darán las líneas de articulación a nivel de las instituciones y de la sociedad para avanzar en la identificación de los principales proyectos que solucionen estas problemáticas. Están identificadas 17 semimacrocuencas referidas a los grandes ríos del país. En esas 17 grandes unidades hidrográficas vamos a concentrar el trabajo articulado de las corporaciones a través de las comisiones conjuntas y se definirán unos marcos de trabajo y de acopio de recursos financieros para que puedan articular su gestión. Las cuencas hidrográficas del país son 356 según el IDEAN. Hasta ahora se ha logrado abordar a través de procesos de planificación y ordenamiento una tercera parte de estas y de ese conjunto pues muy pocos están en ejecución y en funcionamiento adecuado. En el territorio de la CAS hay 7 cuencas. De esas 7 grandes cuencas,
La corporación prácticamente está finalizando en este mes el ordenamiento de la cuenca del río Suárez, del río Ponce, la cuenca hidrográfica del Sogamoso y una cuenca hidrográfica del río Lebrija. La CAS gestiona recursos para avanzar en la formulación de los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas del Chicamocha, el Carare y el Opón. Fundamental terminarlas porque de cada desarrollo de esta cuenca pues van a arrojar el plan estratégico, lo que siempre hemos hablado nosotros, que van de una u otra forma a complementar urgentemente esta gobernanza del agua. Y el cuarto nivel en la planificación del recurso hídrico son las microcuencas, en donde el énfasis fundamental va a ser un trabajo muy activo con las comunidades, con los actores sociales, a través de consejos de cuencas, a través de asociaciones de veredales que trabajan en el tema de agua y que tienen un papel muy fundamental que cumplir en esta nueva perspectiva. En el país hay 742.668 microcuencas, según el diagnóstico del estado de la acuicultura en Colombia publicado en diciembre pasado. Ya volvemos en la ruta para dejar nuestra huella sobre la tierra. A su etapa final llegó el estudio de formulación del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del río Sogamoso. 19 especies nuevas de peces fueron identificadas en su corriente. Ya regresamos con nuestra huella sobre la tierra. Continuamos con nuestra huella sobre la tierra. La Presidencia de la República espera concluir en julio próximo el ciclo de diálogos con las comunidades de las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca sobre el tema del agua para formular la política nacional de este recurso. En Bucaramanga la discusión se dio en la sede de la CMB con la participación de las dos corporaciones autónomas regionales que hay en Santander. Las temporadas invernales de los últimos 2 años han puesto en evidencia que la prevención de los desastres naturales en Colombia va más allá del giro de recursos económicos para reparar los daños. La alta consejera para las regiones y la participación ciudadana, Luz Amanda Pulido, así lo consideró en el taller de Gobernanza del Agua en Bucaramanga, al recordar su experiencia en el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Colombia Humanitaria llegó como una herramienta de salvamento en su momento al país en esa ola invernal, trajo alrededor de 6 billones de pesos. Se le ofreció a los alcaldes tener la posibilidad de acceder hasta 1.000 millones de pesos por alcaldía para poder mitigar el impacto de lo invernal. ¿Y qué pasó? No habíamos planificado nuestro territorio, no conocíamos nuestros municipios. Y a juzgar por las opiniones de la comunidad frente a las reiteradas inundaciones del río Lebrija, que empeoraron desde finales de 2010 afectando al Bajo Río Negro y a Sabana de Torres, el tema de la planificación va más allá del suelo propiamente dicho. Para evitar la inundación y lo otro, pues como este río antes no se inundaba, porque cuando hace 20 años no le caía el río Cáchira, solamente le caía el río de Oro, que es el Girón, el mismo río Lebrija, y el río Playonero, cuando eso no le cayó el Cáchira, entonces aquí no se habían hecho murallas, pero cuando ya el Cáchira se vino para acá, se empezaron a construir las murallas, porque ya es mucho el agua que este río no soporta, ya se sale sobre el nivel del río. La cuenca del río Lebrija la comparten la CAS y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Para la directora de la CDMB, la contaminación de los ríos de Oro, Frío y Suratá por aguas residuales es uno de los principales problemas en el tema del agua en Santander, junto con el desbordamiento del río Lebrija. Es una zona muy afectada donde hay que generar unas políticas para darle el curso al río como debe ser, darle el espacio al río por donde debe discurrir, pero a su vez donde cada uno de nosotros y nosotros como personas seamos conscientes de que hay que respetar lo que le ha dicho la naturaleza. La CAS adelanta la formulación del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Lebrija en el área que corresponde a su territorio. Ya estamos terminando, estamos en la última etapa y esperamos socializarlo muy prontamente con la corporación y ponerlo el estudio técnico a consideración de todos estos procesos misionales a nivel nacional y de Presidencia de la República. A pesar de las lluvias de los últimos 2 años, para algunos líderes de la comunidad la tendencia en el recurso hídrico es hacia la escasez. Que se divulgue el problema de la sequía y que entonces se enfrente
a través de un cambio de mentalidad y de actitud, a través de actos educativos, de formación, de capacitación, que lleguen a constituir una cultura, que el ser humano cambie esa mentalidad de la sociedad de consumo por una sociedad de beneficio. Abundancia de agua y escasez de ella, los dos extremos que trae consigo el cambio climático en el planeta. A propósito del agua, la Corporación Autónoma Regional de Santander avanza en la formulación de planes de ordenamiento y manejo de 4 de las 7 cuencas hidrográficas de su territorio. Una de ellas es la del río Sogamoso. A su etapa final entró la formulación del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Sogamoso en la jurisdicción de la CAS. Los resultados del diagnóstico del territorio, que comprende 9 municipios, fue socializado en San Gil con los representantes de la comunidad que conforman los consejos de cuenca. Hemos concluido ya la caracterización social, física, biótica, ambiental y económica del territorio, y como tenemos por cada municipio 14 personas en su consejo de cuenca, tenemos una reunión de esos 14 consejeros de cuenca para contarles cómo va el proceso. En el río Sogamoso, el segundo aportante de agua San Magdalena después del Cauca, fueron halladas 19 especies de peces. Que de 65 especies de peces que estaban reportados para el río Sogamoso, nosotros hemos reportado 84. Hay muchas más especies que abarcan ese río aguas arriba y aguas abajo, que lo enriquecen y que desde luego son una oportunidad importante, porque la mayoría no son usadas ni comercialmente en la alimentación ni comercialmente como ornamentales. Sin embargo, reconoce que la construcción de la hidroeléctrica del río Sogamoso afecta a esa riqueza piscícola porque interrumpe la migración de los peces. Se está trabajando muy bien con la CAS, con el Ministerio, de manera que se articulen unas medidas de mitigación y compensación frente a las tareas que definitivamente hay que hacer en el recurso pesquero. Si bien la cuenca del río Sogamoso cuenta con 3 ecosistemas estratégicos, la Serranía de los Yariguíes, el DMI de Yariguíes y la Ciénaga de San Silvestre, en la parte baja hay una seria afectación ambiental por el cambio de uso del suelo. Municipios como Sabana de Torres y Puerto Bulches, que eran de una ganadería, agricultura y bosques importante, es el bosque húmedo tropical mejor representado o era del departamento, y ha sido transformado en un 80% en cultivos de palma. Se calcula que en la cuenca del río Sogamoso habitan cerca de 320.000 personas. Ya regresamos en la ruta para dejar nuestra huella sobre la tierra. Universidad Nacional, la CAS y comunidades de las provincias de Santander analizaron impactos del cambio climático en el departamento. Ya regresamos con nuestra huella sobre la tierra. Continuamos con nuestra huella sobre la tierra. Autoridades, miembros de los comités locales de prevención y atención de desastres y comunidades de la provincia comunera también fueron convocados al taller de cambio climático ofrecido por la Universidad Nacional y la CAS. El certamen se desarrolló en el auditorio del Colegio Nacional Universitario del Socorro. La relación de los ecosistemas con el clima fue uno de los temas analizados en la capital comunera por los expertos de la Universidad Nacional. La transformación de los ecosistemas contribuye con ese calentamiento global, en la medida en que se tumban y se queman los bosques, esas emisiones, ese carbono que está almacenado en la vegetación pasa a la atmósfera y aumenta el efecto invernadero. Fernando Salazar Holguín es biólogo y especialista en estudios rurales y ecología del paisaje. Fue subdirector de Ecosistemas e Información Ambiental del IDEAN y compiló el informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente, componente de Biodiversidad Continental 2009, en el que se revela que en el páramo de Santurbán hay 173 registros de hormigas y 106 de escarabajos coprófagos. El experto recordó que Santander tiene una gran diversidad de ecosistemas donde se encuentran endemismos de flora y fauna. Según los registros oficiales, son al menos 16 ecosistemas estratégicos, 13 de ellos ya declarados como áreas protegidas. Todo esfuerzo de conservación que se haga de la cobertura vegetal, de los bosques en particular, y todo lo que se favorezca la recuperación de los bosques o las plantaciones, inclusive las plantaciones forestales, es captación del carbono que está en la atmósfera produciendo efecto invernadero y contribuyendo al calentamiento global, que
se puede entonces, digamos que, mitigar de esa manera. Y es que es en los ecosistemas estratégicos donde nacen las cerca de 800.000 corrientes y espejos de agua de Colombia, que no tienen vida eterna. Entonces, en algunos años se tienen estadísticas que logran desaparecer cerca de 1000 quebradas en todo el país. Pero en otros años, ellas vuelven y viven como con la reciente ola invernal 2010-2011. El ingeniero hidrólogo Ever Gonzalo Rivera es doctor en recursos hídricos y fue subdirector de hidrología del IDEAN y subdirector de recursos naturales de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y coordinador del Fondo Nacional de Calamidades. Este docente de la Universidad Nacional recordó que la dinámica de los ríos es más lenta que la dinámica de los seres humanos. El ser humano en promedio se reproduce en todo el planeta a los 25 años de edad. Los ríos no nacen cada 25 años, pero sí los seres humanos nos vamos aumentando, duplicando. Entonces, ese aumento de población hace que cada vez sometamos a mayor presión a los ríos y de ahí viene lo que se conoce como sequía o falta de agua. En los talleres sobre cambio climático organizados en convenio con la CAS, explicó las teorías existentes sobre este tema, como la del Panel Intergubernamental de Cambio Climático IPCC, adscrito a Naciones Unidas, que acoge en Colombia el IDEAN. Ellos, los expertos del IPCC, afirman que a futuro el planeta se calentará y tienen proyecciones a 2100, al año 2100. Según los escenarios oficiales de cambio climático en el país, en algunas regiones las temperaturas aumentarán, en algunas regiones las lluvias aumentarán y otras van a disminuir. Para Santander se tiene aumento de temperaturas en más de 1 grado centígrado. ¿En cuánto tiempo? Esos escenarios están proyectados al año 2100. Pero hay una teoría contraria, la del Instituto Tecnológico de Massachusetts, IMT, que vaticina una glaciación. Porque afirman que si bien es cierto, ahorita se está aumentando la temperatura, a partir de 2-3 décadas el planeta se va a someter a un enfriamiento. Tesis similar tiene el Instituto Geofísico de Rusia. Afirman que a partir de 2040, del año 2040, el planeta inicia una fase de enfriamiento. Y lo que sí se sabe ciertamente es que es más terrible para el planeta una era de enfriarse que de calentarse. La economía totalmente fracasaría. Son referencias a futuro, porque en el presente es indudable que el planeta pasa por una fase de calentamiento. Con la ganadería y tumbando árboles sumamos cerca del 40% del total de estadísticas de gases de efecto invernadero. Algunos expertos dicen que colapsa la humanidad si aumentara la temperatura en promedio hasta 6 grados. Los alcaldes de las provincias Comunera y de Vélez fueron los grandes ausentes de estos talleres de cambio climático, con excepción del mandatario de Chima. Además de los canales comunitarios que retransmiten nuestra huella sobre la tierra, usted podrá ver la repetición de este programa en YouTube. Un nuevo itinerario nos espera el próximo sábado a las 2:30 de la tarde por el canal TRO. Gracias por acompañarnos. Santander, mi tierra, está en nuestro orgullo, donde hemos crecido, donde todo hemos podido. Tierra de aventuras, es un paraíso, lleno de riquezas, de mesetas y montañas. Quiero dejar huella en esta mi tierra. Usted ha cultivado esta tierra. Nuestra huella sobre la tierra. Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS.